El candidato del Partido Verde Ecologista de México, Luis Carballo Gutiérrez, no podrá asumir su diputación federal. ¿Cuál es el motivo? Janet López Ponce, adelante con la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Pues como bien adelantas, hoy estuvo interesante la sesión del Tribunal Electoral. Se aprobaron varias cosas importantes. Una de ellas es esta que tú mencionas. Un candidato que fue postulado por el Partido Verde en el Estado de México, pues finalmente el Tribunal Local decidió que no podía asumir la Diputación Federal que había ganado en campaña porque está registrado como deudor alimentario. El Partido Verde fue a la Sala Superior a impugnar esta resolución argumentando que este candidato sí ha estado buscando la manera de pagar lo que debe por, la manutención de sus hijos. Sin embargo, pues no ha habido autoridad que le haga caso. La Sala Superior determinó que más allá de cuánto se esté esforzando este candidato, Magda, tuvo que haber concluido, tuvo que haber solventado todo lo que debía antes de que iniciara la campaña, es decir, antes de registrarse como candidato, y a pesar de que en ese momento él señaló pues que estaba en este proceso, a la fecha no existe ningún elemento que compruebe jurídicamente que ya dejó de ser un deudor alimentario. Recordemos, Magda, que este pues es un precedente muy importante que se está innovando en esta elección, que finalmente poco antes de que iniciara el proceso electoral se aprobó en el legislativo para frenar a los deudores alimentarios, considerado como otro tipo de violencia contra las mujeres, y que estas personas pues tampoco pudieran llegar a ocupar un cargo público. Se aprobó por unanimidad, sin ningún tipo de discusión. Este candidato del Partido Verde está inhabilitado por ser un deudor alimentario y por lo tanto pues no tiene permitido más acceder a ningún tipo de cargo público. Como él ganó la elección, pues será su suplente, Magda, el que asuma este espacio finalmente. Pero este candidato pues no puede, es inelegible legalmente. Ahora, la propia ley marca precisamente que ni siquiera pudo haberse inscrito, o a menos que demostrara que efectivamente estaba cumpliendo con su obligación. En el caso de su familia, Janet, el Partido Verde insiste que está pues este candidato electo, digamos, entre comillas, porque no se certifica la votación, o pues el que haya ganado, pues el Partido Verde insiste todavía, y pues sabiendo que ni siquiera debió de haber logrado el registro. No debió de haberlo registrado, en efecto. Sin embargo, ya está acreditado que él sí ganó, Magda. Incluso la relevancia de eso es que ya a nivel local se le había entregado la constancia de mayoría, y lo que hace la Sala Superior es retirársela. Entonces ya ganó, y por eso es que su suplente es el que va a acceder a este cargo, porque pues él es inelegible después de que tras una investigación se demostró que, a pesar de que al momento de registrarse él entrega una carta de protesta de decir verdad, digamos que es un mero papel de buena fe de que en realidad ya está fuera de esta lista de deudores alimentarios, se hace la investigación y finalmente se determina que no, que continúa ahí, que no existe ningún elemento jurídico en el que pueda él argumentar que ya pagó lo que debe, que ya no es un deudor alimentario, y por lo tanto, debido a que ya se había acreditado que él se había ganado, Magda, pues entonces se le quita la constancia de mayoría, y como te decía, va a ser su suplente el que asuma este cargo, Magda. Oye, Janet, y tampoco podrá tener ningún cargo en la función pública. Exactamente, al ser un deudor alimentario, la ley indica que no puede acceder a ningún cargo público, y precisamente por eso es que se le retira y se le declara totalmente inelegible. Y también recordemos, Magda, que más allá de lo que alegue el Partido Verde, ya la Sala Superior es una instancia definitiva e inatacable, y esto ya no tiene marcha atrás, Magda. Este es uno de los casos interesantes que se dieron hoy en la Sala Superior. Muy interesante. ¿Y es el único caso en este sentido, Janet? ¿O hay otros? En este sentido, digamos, de deudores alimentarios, sí, pero si me permites, te voy a contar un caso, Magda, que va a generar mucho de qué hablar, y que es un precedente importante sobre los políticos que usan a sus hijos en campaña. Hoy se determinó multar a Xochitl Gálvez, al PRI, al PAN, al PRD y a una agencia de propaganda que llevaba las redes de Xochitl Gálvez,
Porque resulta que en campaña Magda, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, decidió llevar a sus hijos a un mitin con Xochitl Gálvez, los subió al templete y los incluyó en la foto oficial que se tomó con Xochitl Gálvez. A pesar de que él es papá de esos niños, de que acreditó que él los llevó personalmente, pues se acreditó que los niños no sabían que iban a ser utilizados para propaganda electoral, y a pesar de que sus padres dieron la autorización que su propio papá les llevó, pues los niños están, digamos, en una vulneración a sus derechos personales porque no se les dijo que iban a ser utilizados para eso, Magda. Y hoy la Sala Superior determina que no basta con que los papás los lleven, los niños deben autorizar personalmente que su imagen se utilice para propaganda político-electoral. Y esto, Magda, es muy interesante y va a dar mucho de qué hablar, porque vimos en esta campaña a muchos políticos utilizando a sus hijos en estos mítines, y vamos a ver si serán más multas similares. Exactamente, podría ser un precedente para la revisión de otros muchos casos. Obviamente lo vimos en diferentes entidades, en diferentes puestos de elección. Pues interesantísimo esto que nos compartes, y por supuesto le estaremos dando seguimiento a través de ti, querida Janet, si nos permites, y pues volvemos a tomar el tema. Te agradezco mucho por lo pronto esta información que nos compartes, Janet López Ponce. Estamos teniendo el manda. Buenas tardes.